La ONU exige a Maduro detenerse. Michelle Bachelet denuncia abusos policiales y el deterioro democrático en un demoledor informe tras su visita a Venezuela. Graves violaciones de los derechos económicos, sociales, civiles y políticos, violencia y abusos policiales. Una cifra aterradora de muertes, 5.200 solo en 2018, atribuidas a la resistencia a la autoridad. Una migración sin freno, en definitiva, un deterioro profundo de la democracia. Son algunas de las conclusiones del demoledor informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos elaborado tras la visita de Michelle Bachelet a Venezuela. El estudio, conocido este jueves, insta al gobierno de Nicolás Maduro a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones que asfixian a millones de personas. De lo contrario, advierte, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país y empeoran las condiciones de vida de quienes permanecen en él. El Ejecutivo rechazó el informe, que pide el desmantelamiento de las fuerzas especiales de la policía conocida como FAES y de los colectivos armados, y presentó 70 alegaciones, según Naciones Unidas, que se basó en 500 entrevistas con víctimas y testigos directos. El chavismo ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo. A la crisis de la separación de poderes se añade una emergencia económica que el informe atribuye abiertamente no solo a la imparable hiperinflación, sino también a las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última década, que han acabado por debilitar los sistemas de producción. Pero las observaciones de la oficina son especialmente duras en relación con la actuación de los cuerpos de seguridad y las fuerzas especiales de la policía bolivariana. Las fuerzas de seguridad. Las FAES, una unidad de respuesta rápida creada en 2017 para combatir el crimen organizado, han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad, al igual que el CIP, la Policía Científica. Los servicios de inteligencia, el SEBIN y el DGCIM, la contrainteligencia militar, han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores, políticos y de sus familiares, señala el texto. Estos procedimientos se enmarcan además en un contexto en el que los grupos de choque del chavismo, los llamados colectivos armados, contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia. La alta comisionada recoge denuncias de esas ejecuciones, detenciones arbitrarias y persecución a los opositores. Presenta la cifra de 5.000 muertes, supuestamente por resistencia a la autoridad. En el curso de esas operaciones de las FAES en 2018 y de las otras 1.000 asesinadas entre enero y mayo de este año, también destaca que en un mes antes de su visita había 700 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria. 2 visitas. La expresidenta de Chile visitó el país entre el 19 y el 21 de junio y se reunió con Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, la ONG y actores de la sociedad civil. Durante mi visita a Venezuela pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentados en este informe, a las autoridades competentes, manifestó la alta comisionada. Cuando estaba a punto de salir de Venezuela, las autoridades detuvieron a un grupo de militares con la acusación de planear un atentado contra Maduro. Uno de ellos, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, murió bajo custodia de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El resultado de la autopsia, filtrado por funcionarios del Estado, apunta que falleció tras sufrir torturas continuadas. Desde 2004, Venezuela no recibía una evaluación en terreno de la situación de los derechos humanos. La visita de Bachelet fue antecedida por la de un cuerpo técnico que en medio de la crisis eléctrica de marzo recorrió 4 ciudades del país y realizó entrevistas
a activistas. El escrutinio al que se deja someter el chavismo ahora, luego de años de negarse a la visita de funcionarios de este tipo, ocurre en el documento en que Maduro, como líder de la revolución, está contra las cuerdas y el país enfrenta peor crisis económica, política e institucional. El gobierno ha aceptado autorizar gradualmente asistencia humanitaria de las Naciones Unidas y de otros actores. Sin embargo, el nivel de asistencia es mínimo en relación con la magnitud de la crisis y hay una necesidad urgente de adoptar reformas económicas estructurales. En otra parte del texto señala: exhorto a todas las personas con poder e influencia, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasando todo. Mi oficina está lista para seguir apoyando. Separación de poderes. A los datos, Bachelet contrapone en su informe las omisiones del sistema de justicia y critica duramente al fiscal designado por la constituyente Tarek William Saab, con quien tuvo un breve encuentro en su visita. El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el defensor del pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de los derechos humanos. Ninguna de esas instituciones, así como tampoco el gobierno o la policía, dan protección a las víctimas y testigos de violaciones de los derechos humanos. Además, el fiscal general ha participado de una retórica pública de estigmación y desacreditación de la oposición y de quienes critican al gobierno, violando así el principio de presunción de inocencia. El informe dedica un capítulo a las sanciones económicas aplicadas al país que sistemáticamente el gobierno de Maduro ha atribuido como responsables de la actual crisis. En este apartado destaca que la mayoría de las sanciones son de naturaleza selectiva y consisten en congelación de activos y prohibiciones de viajes a unos 150 altos cargos. La economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial. Las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela el 28 de mayo de 2019 muestran que los indicadores económicos fundamentales empezaron a degradarse drásticamente mucho antes de agosto de 2017. Sin embargo, las últimas sanciones económicas están agravando aún más los efectos de la crisis económica y por tanto la situación humanitaria. El informe señala como origen de la crisis humanitaria que vive Venezuela el desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión ha tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida. El gobierno de Maduro presenta 70 alegaciones. El gobierno de Maduro presentó 70 observaciones al informe de Bachelet. Según el documento presentado por Cancillería, la ONU ofrece una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos recogidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena. Es especialmente preocupante que el 82% de las entrevistas utilizadas para fundamentar su informe se correspondan con personas ubicadas fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, especialmente tomando en cuenta que dicha oficina realizó 2 visitas al país durante el año 2019. Continúa el gobierno. Además, según el gobierno, no se hace referencia a otras medidas implementadas por el gobierno de Venezuela, que impactan positivamente sobre el poder adquisitivo del pueblo venezolano, es decir, los subsidios contemplados por el llamado carne de la patria o la gratuidad de los servicios públicos. Cancillería niega también que en Venezuela existan personas detenidas por motivos políticos. Con estos argumentos, el Ejecutivo solicitó a Naciones Unidas que modificara el informe antes de su publicación. Maduro quiere que Venezuela pague en forma digital. Tenemos que avanzar en distintas formas de pago digital. El código QR y todos estos sistemas tienen que integrarse, destacó Nicolás Maduro durante la celebración de los 10 años de la nacionalización del Banco de Venezuela. El jefe de Estado explicó que en países como China se han avanzado en el proceso del sistema de biopago y de pago móvil para socializar en la adquisición de bienes y productos. Exhortó a las instituciones a seguir avanzando, ofreciendo soluciones integrales de la banca nacional a través de distintas formas de pago digital.
código QR y puso como ejemplo el hecho de que el 56% de los bonos permanentes que recibe nuestro pueblo como parte del apoyo para la familia en medio de la guerra económica se cancela a través del Carnet de la Patria y del Banco de Venezuela. El mandatario nacional también anunció la integración de las misiones y grandes misiones sociales para el fortalecimiento del programa Mi Comuna Digital, que en la actualidad están entregando 1000 créditos al mes. Yo creo que esto se puede triplicar, dijo.